Bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez discutimos estrenos de la cartelera, ya sea en cines o en streaming. Y pues, como es usual, tenemos una discusión doble de la que Emilio nos va a contar qué películas vamos a hablar. Así es. Buen día a todos. Hoy, como ya dijo Luis, tenemos una discusión doble y estamos en febrero, primeros meses del año. Ya saben que aquí en México es camino al Oscar. Ujú. Empiezan a estrenarse las películas que están nominadas apenas en estas alturas, o bueno, al menos la mayoría, ¿no? Pero aparte, muy interesantemente, hoy, aparte de comentar dos películas que tienen nominaciones al Oscar, también son películas de Cannes, que se presentan en el festival del año Sí, pasado y es que cierto. apenas están llegando aquí a México. Y bueno, por supuesto, me estoy refiriendo a la más reciente película de Todd Haynes, May December, que en español tiene el título de Secretos de un Escándalo. Y también vamos a comentar The Zone of Interest, Zona de Interés, la película con la que 10 años después regresa Jonathan Glazer después de Bajo la Piel, y Ujú. que en el Festival de Cine de Cannes ganó el premio el Grand Prix, el Gran Premio, y que está nominada, si no me equivoco, a 5 premios Oscar en esta entrega que está por venir, entre las cuales está Mejor Película y Dirección. Entonces vamos a empezar con la película Secretos de un Escándalo, / May December. Ujú. Luis, si nos puedes hablar de ella y darnos tu opinión. Pues May December se trata de una actriz llamada Elizabeth que está por comenzar el rodaje de su nueva película que trata sobre la historia real de, de una mujer llamada Gracie que tuvo un, digamos, amorío, entre comillas, con un adolescente hace ya varios años. Y pues para adentrarse en el papel, digamos, pues va a conocer a esta pareja en la vida real, ya teniendo décadas juntos, casados, con hijos, y pues Elizabeth causa ahí un tanto de conflictos entre esa pareja y su familia por su intrusión, digamos, en sus vidas, ¿no? Eh, ya, pasan ahí muchas cosas muy interesantes con estas personas, pero bueno, es lo básico, ¿no? Me Pasan gustaría dejar, cosas. pasan cosas, pero me gustaría dejarlo ahí porque creo que la trama en palabras no le hace justicia a lo que es esta película. Y es que, o sea, a mí me pareció una maravilla que ni siquiera he sabido cómo definirlo, o sea, hasta ahora no he podido ver tanto cine de Todd Haynes. Me gusta mucho Carol, obviamente, y me gusta I'm Not There, la casi biopic que hizo de Bob Dylan hace unos años. Y creo que me dicen ver, me resaltó porque es un tanto diferente a estas películas, ¿no? O sea, creo que no tiene mucho que ver, pero eso la hizo interesante también para mí. O sea, creo que había en redes sociales una discusión ahí de que si Mary December era camp o si era melodrama y que porque estaba nominada en la categoría de comedia, creo que en los Globos de Oro. Ah, Y habiéndola visto, o sea, digo, claramente sí es una comedia. Y creo que de ahí es lo extraño, lo peculiar que tiene, ¿no? O sea, es una película con temas muy fuertes, una situación muy pesada, pero tiene un humor muy, no sé, o sea, como muy, muy siniestro se puede decir, pero es humor, es graciosa. Y tiene ese tono, yo diría que es un tanto cercano al Almodóvar. Es novelesco, o sea, telenovela en algunos momentos, o sea, es muy exagerado, o sea, o sea, y sale perfecto, en mi opinión sale muy bien. Es una película, o sea, que a mí sí me causó
gracia, pero que perturba, ¿no? Al final creo que es bastante perturbadora y ese era el punto, ¿no? O sea, era como tomarlo con cierta ligereza porque así se toma el tema que trata, bueno, uno de varios, pero al final sí me quedé con esa, como con un nudo, ¿no? En el pecho de que, como, no sé, de lo que había visto. Y pues sí, o sea, es una experiencia muy extraña y pues, no sé, a mí me encantó, entonces, no sé, ¿qué te pareció, Emilio? Pues a mí se me hizo una película pues muy curiosa, o sea, muy extraña, que casi que así voy a empezar también mi siguiente opinión de la zona de interés, pero o sea, ambas son películas muy extrañas en sus particularidades, ¿no? Ujú, Y con su distancia. Y esta, pues como tú dices, ¿no? O sea, por más que te digan que esto es una comedia, que es así, asá, pues la verdad creo que uno no puede escribir el tono de esta película hasta que la ve. ajá, Y sí, o sea, estoy muy de acuerdo, tiene aires camp muy marcados, tiene el aire perverso y bueno, dentro de la película creo que hay matices como muy, reitero, perversos, pero a la vez como sí, patéticos. Entonces creo que es una película, pues la verdad muy interesante en lo que está haciendo a lo largo de la película, porque sí, o sea, la trama va de esta actriz que visita a esta mujer que tuvo un amorío con un chico, ¿no? Y por eso fue a la cárcel. Está inspirado en una historia real y a la vez en una anécdota que escriben los guionistas, este Sammy Burch ujú, y Alex Mechanik, pero básicamente toda película es como una interacción entre estos dos personajes, ¿no? sí, Y de pronto Todd Haynes lo vuelve una cosa como, pues eso, ¿no? Una competencia de quién es el más perverso y pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, mejor no describir qué pasa para pues, que tú veas un poco cuál es esta dinámica que se va adquiriendo poco a poquito en la película, pero sin duda alguna, a mí sí me tiene ecos de películas de confrontaciones femeninas, ¿no? ujú, Llámese Persona o llámese Mulholland Drive, que lo que tienen en común estas tres películas, incluyendo May December, es que hay una actriz de por medio en las tres, ¿no? Y o sea, sí, eso hace que las películas hagan referencia a lo que es la mímesis, la persona, ujú, la dualidad de la personalidad, ¿no? Y aquí, de pronto, más que ser, pues sí, una historia convencional, pues es este choque de personajes. Y yo creo que Todd Haynes lo lleva a un terreno, reitero, extraño y muy interesante. O sea, sí es como ver para creer lo que está haciendo, pero creo que sobre todo exprime mucho a sus dos actrices, sí, a Natalie Portman y a Julianne Moore. Las dos están muy bien. Se ha debatido mucho, bueno, no se ha debatido, más bien se ha dicho mucho esto de que las categorías a las que no está nominada May December en los Oscars, pero yo sí diría esta no es una película oscareable, o sea, si no, yo no podría decir el Oscar suele nominar este tipo de películas. Sin embargo, sí creo que si ya está nominada Natalie Portman a Mejor Actriz, ahí también cabía Julianne Moore en Mejor Actriz de Reparto, porque las dos están bastante bien. Y sí creo que es una película que te maneja un código muy extraño. O sea, tan solo empieza la película con tomas de flores y sí. ya te pone una música que contrasta mucho con esas tomas y ya es así como de, vamos a ver qué pasa. Y me gusta mucho la primera secuencia porque es como de que está el personaje de Julianne Moore, está Gracie, que es a la que va a ir a estudiar Elizabeth, en Ujú, una parrillada, y entonces de repente su esposo, Joe, interpretado por Charles Melton, que también a él se le ha mencionado mucho que debieron haberlo nominado por actor de reparto, pero entonces llega su esposo Joe y le dice ya llegó esta Elizabeth, la actriz, ¿no? Y entonces ella se saca un diálogo como de, nos van a hacer falta hot dogs, ¿no? Y o sea, sí, ya desde ahí como joya. que la película Sí, así marca la pauta de ser pues lo que es, ¿no? Y sí, en ese sentido, pues la verdad está,
muy chistosa. O sea, no, yo no diría que es una comedia graciosa, pero a mí es una película que me da risa. O sea, como que sí tiene muchos estos Sí. choques raros que pues a mí constantemente decía, ¿qué es esto, no? Y sí, creo que es una película muy particular. Yo creo que Haynes, pese a ser un autor que sí tiene sus, digamos, líneas muy marcadas, yo creo que particularmente el de la línea queer, el Ujú. de el choque de personajes, etcétera, sí creo que es un director como un tanto adaptativo, ¿no? Dependiendo del género y del tipo de Sí. material que esté manejando. Y yo siento que de lo que he visto de él en esta película se fue mucho por una línea, a mí me recordó particularmente a David Lynch. O sea, sí, porque David Lynch también es este director como que te saca diálogos que te sacan de onda y pues, eso es chistoso. Igual en esta línea de películas camp, en estas líneas de películas que son perversas, pero que pues, dan risa. Entonces, sí, la verdad tiene un encanto muy particular esta película y pues nada, ahora sí que yo la disfruté bastante. Es que sí es no sé, o sea, esto que es como que es adaptativo, Heinz es creo que lo que me gustó, ¿no? Porque creo que al menos como que yo tenía una idea de lo que podía hacer su cine, pero buscando incluso qué otras películas ha hecho, o sea, no, sí parece que no hay una línea, ¿no? O sea, de repente hace películas como de encargo o que parecen de encargo y Ha hecho no sé, documental. ajá, también ha hecho documental, o sea, como que va cambiando mucho, ¿no? Y aquí, o sea, por eso creo que es lo que me llamó la atención, o sea, hay muchas películas de esto que mencionas, ¿no? Como si el conflicto entre dos actrices, o sea, poner a dos, o dos mujeres más bien, y que estas dos mujeres estén interpretadas por actrices icónicas, o sea, es una cuestión ahí de, pues sí, algo de poder, algo de la industria que me llama mucho la atención. Y creo que, o sea, está interesante porque pues no viene de a gratis, ¿no? O sea, la película misma, creo que su punto final sí es algo más sobre la industria que Ujú. digamos del grooming como tal. O sea, creo que aquí sí hay, ya que lo mencionaste de las nominaciones, yo creo que sí era película oscariable porque sí venía ya en otros premios. O sea, si es de los Golden Globes, sí tiene chance en los Oscar. Y sí se notó ese cambio ahí de repente de una cosa a otra cuando, o sea, estaba nominada en los Golden Globes y no me acuerdo en qué tantos otros premios y todos decíamos como que no, sí, Simón, ahí viene nominación al Oscar para Charles Manson y Julianne Moore y Natalie Portman y de repente llegan las del sindicato de actores y se perdieron los tres. Ya, hasta ahí llegó. Y eso está interesante porque, pues, o sea, ¿de qué habla la película al final? Pues un tanto de actores. Y, y entra mucho en esta cuestión, ¿no? De que se perdió en el papel, de que entró mucho en la vida del criminal y todo esto, ¿no? O sea, todo eso que se habla de series como, no sé, todas estas de asesinos que curiosamente salen en Netflix y que Netflix compró esa película, eh, todo eso que sale, ¿no? Se me hace bien curioso. O sea, a mí me gusta ser conspiracionista. Y sí se me hace bien curioso que fue justo por el sindicato de actores que la carrera de premios de esta película, pues, murió ahí. Y me gusta pensarlo que sí le llegó a varios, que sí les tocó por ahí una fibra sensible de lo que es su profesión, de lo que han hecho, de lo que tiene, digamos, valor su trabajo, ¿no? Porque creo que no se puede, no lo voy a spoilear, pero o sea, lo que es la escena final para mí es un tremendo remate de un chiste muy bueno, o sea, que me recordó bastante al final de Tar, o sea, también es una película que digamos es un chiste Mm. muy largo para que al final te dé un remate de unos cuantos minutos, ¿no? Y algo similar pasa aquí. Y sí, creo que
Sí, creo que le llegó a varios y creo que por eso no se ha llevado sus premios. Ahora sí que, de todos modos, no es como que los premios la validen, porque, pues sí, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Pero sí me interesa mucho eso. O sea, creo que la película sí es, digamos, un ataque a todas estas cuestiones de los actores que quieren vivir en sus personajes. A lo mejor se puede decir que es contra ¿cómo se? Pues sí, los actores de método a lo mejor. Todo eso de que vivir en el personaje y de que no salen del personaje. O sea, es una cosa bien interesante. O sea, creo que también hace falta películas que se metan a hablar así de directo de la industria, ¿no? O sea, que de verdad te digan cosas que a lo mejor tú sientes que ya sabes, pero que te hace falta ver de una forma tan explícita y tan extraña como para que te quede claro cómo son estas personas a veces, ¿no? O sea, cómo se diferencian de ti. Y no sé, a mí me pareció eso muy interesante y pues sí, un tanto agresivo. Y creo que, no sé, creo que eso me hace que me guste todavía más. Sí, creo que sobre todo también esta película, hablando de su posición ante la industria, es como, pues eso, ¿no? Una interrogante, como tocar la llaga de qué tanto es bueno la entrega de un actor hacia su papel, ¿no? Porque Ujú. sí, o sea, la labor del actor es muy curiosa porque, y ahorita voy a repetir esto en zona de interés, pero de pronto uno tiene que, como actor, tiene que pues, sentir cierto compromiso, cierto apego por lo que está haciendo, ¿no? Y Ajá. entonces de pronto uno como espectador tal vez ajeno a la industria dice, bueno, a cómo se hizo una película, de repente dice como de, ay, este actor o actriz, ¿cómo habrá logrado este sentimiento? ¿Cómo habrá logrado sentir empatía por este que es un villano, ¿no? Que Sí. es muy interesante, más cuando hablan de villanos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la conversación que tuvo Mark Ruffalo con Robert Downey Jr., de estas que hace Ajá. Variety, y le pregunta Mark Ruffalo a Robert Downey Jr., ¿no? Como de, ¿y tú tienes algún apego por Louis Strauss, el personaje que interpretas en Oppenheimer? Y él dice, claro, es un tipo que admira a alguien y lo desdeña. Es un Sí. tipo que nadie lo toma en serio. Es un tipo que tiene aspiraciones fuertes. Esas tres cosas yo creo que cualquiera las ha sentido en la vida, ¿no? Y entonces es muy interesante escuchar o entender los ejercicios que hacen los actores Ujú. para meterse en un papel, ¿no? Y entonces May December un poco, pues medita un poco lo perverso que hay en este tipo de labor u oficio que tiene el propio actor, ¿no? A mí una secuencia que me gustó mucho de esta película es cuando va a dar como la conferencia, bueno, una plática a unos estudiantes Sí. de preparatoria y ahí ocurre también algo que muy digno de lo que se ha mencionado hasta ahora, pues es muy perverso, muy extraño, muy off, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido la película, pues sí, ¿no? O sea, es un poco delicada, pues por eso, ¿no? Por decirte, hasta qué extremo es bueno que un actor o un artista se comprometa con la labor que está haciendo, ¿no? Porque aparte Ujú. de esto que yo he comentado, pues hay creo que varios casos de actores que se han llevado al extremo el método. Aunque a veces no tampoco se necesita que sean actores de método, sino también a veces el hecho de enrolarse en un papel es muy conflictivo para un actor, más porque el rol del actor, por definición casi casi, es desnudarse ante la audiencia, ¿no? Y Ujú. entonces cualquiera que haya actuado en su vida sabrá que después de que actúas te sientes eso, te sientes eh, muy expuesto ante la gente, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa también muy perversa que tiene esta película y que también lleva a un punto muy interesante de Todd Haynes. Y ya no más para hablar de esto del Oscarable, yo sí creo que no lo era, porque el tipo, este director Todd Haynes, es un director de culto. O sea, él nunca lo ha Bien. nominado a un Oscar. Que no es que no se lo merezca, claro que sí. Pero creo que su película más oscareable no la nominaron, que era Carol. Ah, Carol, sí. Entonces, creo que él por definición siempre va a ser el Cruz Azul de los premios y del Oscar, porque, o sea, nunca le han dado un premio
fuerte. De hecho, Carol fue la película que venía de Cannes como que, es que es la película que le querían dar la Palma de Oro, pero Sí. no se la dieron. Y igual es como de, es que es la película que van a nominar a todos los Oscars. Pues no fue así. Entonces, o sea, como tú bien dices, o sea, los premios no miden nada, a final de cuentas. Y pues No. yo por eso aplaudo a este tipo de directores como Todd Haynes, que pues no viven de eso, no viven de que les den el premios, pero sin embargo, pues obviamente causan conmoción hacia los espectadores asiduos de cine, ¿no? Y al final creo que ese es el verdadero premio, ¿no? Cuando tu película emociona a los cinéfilos. Entonces, pues nada, igual una meditación final que tiene que ver con esto que tú dices también del final, ¿no? O sea, cuando llegamos a esta última secuencia, que tiene que ver como una suerte de conclusión de a dónde llegó la actriz que interpreta a Natalie Portman, o sea, si valió la pena toda esta exploración que hizo, esta labor de campo, pues es como de, pues quién sabe, igual y sí. Está muy interesante esa última secuencia porque sí creo que no más de ese final, de esa escenita, que también tiene ondas medio Once Upon a Time in Hollywood, Ujú. de esta cámara que se rebobina, pues podríamos debatir, ¿no? ¿Valió la pena todo lo que vimos a lo largo de la película? Híjole. Yo la neta no sé. Tendría que entrar a detalles para decir mi opinión, pero a mí sí me recordó a muchas cosillas que he visto ahí en series de streaming que sí dije, híjole, neta, sí hacen todo eso por esto. Ajá, pues Entonces, sí, pues sí. Lady Gaga creo que se metió a sí, no terapia por manches. su papel en House of Gucci y es como de... Sí, Que de sí hecho que creo la que acabo de dar el ejemplo perseguía y no sé perfecto. qué, ¿no? Que la Pero pues perseguía el esas fantasma cosas y eso. pasan y ni modo, pues cada quien sabe qué tanto se entrega a su oficio. A veces valdrá Pues la sí. pena y a veces no. Pues es una cosa, por eso te digo, o sea, ante todo, y de que sí, a lo mejor Haynes no es como el director favorito para los Oscar, o sea, creo que sí hay un ataque, ¿no? Y digo, pues no es como que se vayan a acabar ese tipo de series y películas basadas en crímenes reales o basadas en hechos reales, pero eh, que de hecho va a ser interesante ahorita que empecemos a hablar también de Zona de Interés, porque tiene un poquito que ver. Pero, o sea, creo que sí hay también como un punto de, o sea, no solo el ataque, ¿no? También llevar a la audiencia a reflexionar justamente de eso, ¿no? O sea, ver todo lo que puede que haya detrás de esas cosas, de esas series, para que también digas como que, híjole, o sea, sí vale la pena ver estas cosas, o sea, neta, sí vale la pena abrir heridas. O sea, por más que esté mal, que obviamente esté mal lo de esta relación, a mí sí se me hizo interesante que muy al inicio una de las amigas de Gracie le pregunta a Elizabeth, o algo así como que le dice, las cosas ya se estaban asentando, ya se estaba calmando aquí, y ahora estás haciendo una película. Ujú. Y es como de, ay, o sea, sí, ¿no? O sea, cuántas personas, no sé, víctimas, familiares, lo que quieras de casos reales, o sea, ya estaban como llevando una vida normal, estaban asentando en algo cotidiano y de repente es como, vamos a hacer la serie de Jeffrey Dahmer. Y se hace como de, güey, o sea, déjenlos moverse, ¿no? Déjenlos seguir adelante. Y pues sí, o sea, creo que a mí más que nada me queda la reflexión de, ¿vale la pena seguir consumiendo este contenido? ¿Es realmente obtenemos algo de hacerlo? O sea, creo que para mí el peak de este contenido llegó con Mindhunter, porque así es una película, digo, una serie drama y de muy buena información, que lo dijo todo de estos asesinos y ese tipo de cosas. O sea, yo digo, con eso me quedo, ¿no? Creo que no necesito ver más de este tipo de cosas por entretenimiento simple. O sea, creo que no es útil en ningún sentido, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí sí cada quien sus gustos, cada quien gaste su tiempo en lo que quiera, cada quien su veneno. Tal cual es eso, o sea, Sí. cada quien decide en qué gastar su Ujú. tiempo, o sea,
para mí no solo son las series de casos reales de Netflix, es en general lo que Netflix denomina contenido. O Sí, sea, ya son series, la verdad, muy vacuas. eh, pues sí, o sea, sé que si bien no siguen una misma línea o tendencia de estilos, pues sí, como que las puedes meter en una bolsa y decir, no manches, nada de esto te aporta nada. O sea, sus series más exacto. populares son muy, muy chatas. Y yo solo lo estaba pensando ayer que tenía insomnio, pero o sea, neta, solo un par de series de Netflix, entre ellas Mindhunter, yo sí diría, esta sí vale la pena. Y Sí, de ahí en fuera Netflix vive de ¿cómo le llaman esto? De cuando tú provocas que la gente clickbait, de clickbait, sí. viven del clickbait y pues ya, o sea, sí. Pero sí, creo que es muy buena reflexión para esta película. O sea, creo que sí, Todd Haynes hace una muy buena meditación al respecto de este contenido. Sí, pues ahora sí que cada quien en cuanto a eso, ¿no? Pero yo sí me quedé como que, híjole, no sé si volvería a ver una de estas cosas de aquí en el futuro o para siempre, pero bueno, Yo hagan lo que puedo, quieran. yo puedo decir orgulloso que hasta Stranger Things fue el último que vi ese contenido. Ya no le busqué más. Ya. Yo pura serie de privilegio. No es cierto. Puro HBO. Puro HBO. Que qué buenas series. Pero bueno, Sí, pues ya, si no queda más que decir exacto. de May December, es buen momento para ir pasando hacia zona de interés. Pues Emilio nos cuenta de qué se trata. Así es, Joaquín. Pues The Zone of Interest es la nueva película de Jonathan Glazer, Ujú, un artista audiovisual, artista plástico, artista gráfico, que no es exactamente un cineasta, pero obviamente tiene sus incursiones en el cine. Tiene una ujú, filmografía que consta de tan solo 4 películas. Y la última que había hecho ya tiene 10 años. Bueno, sí, tiene 10 años de separación con Zona de Interés, que es una película muy modesta, como lo sería Bajo la piel, ¿no? Sin embargo, si uno ve Bajo la piel, entenderá que no tiene nada de modesto, o sea, es la verdad una gran, 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 gran película. ujú, Yo sí creo que uno cuando ve Under the Skin, Bajo la piel, te queda claro que Jonathan Glazer es un cineasta que tiene una perspectiva muy diferente del cine a la que cualquier otro cineasta podría tener. Eh, Así en breves líneas, esa película de una alienígena que está cazando humanos ujú, en la Tierra, donde ya que para su especie, la raza humana es un delicatessen. Y ujú. así como yo lo acabo de escribir, sonará como una película, pues justo de explotación o de género, una producción hollywoodense, pero cuando uno ve el tratamiento que le da Jonathan Glazer tanto a los escenarios como al seguimiento de la cámara, dices, este tipo está en otra onda, ¿no? Sí, Y entonces, pues, Bajo la piel está en varias listas de las mejores películas de la década pasada. Para mí es muy meritorio ese título. sí, Fue de las primeras películas que distribuyó A24 y yo creo que ya desde ahí fue un paso fuerte para decir este es el tipo de películas que queremos traer. Y para mí sí hay un antes y un después de esa película. Después te podría decir que Jonathan Glazer se quedó 10 años callado, pero no fue así. Fueron 10 años en que estaba preparando esta película, que es una adaptación libre de un libro que escribe Martin Amis, del ujú, mismo título. Y bueno, Jonathan Glazer tengo entendido que él todavía no se había publicado la novela y estaba así como de, ¿qué onda? Me interesa el material, ¿no? Ya que era novela, se embarca para que sea su próximo proyecto y estuvo recopilando entrevistas, visitando Auschwitz, la casa de Rudolf Höss, que es el personaje sobre el que gira la película, que fue un comandante nazi de la SS, uno de los mandos más altos que había en el régimen y de los que se dice era de los que mejor ejecutaban las órdenes de Hitler, pero que sobre todo perfeccionó el sistema
pues no sé si se diría así, pero pues de eliminación de gente, porque Auschwitz, como se es bien sabido, fue el campo de concentración más cruel, más, pues sí, efectivo que hubo para la eliminación de la población judía. Ujú. Y lo que te está retratando la película no es todo lo que yo acabo de decir, sino lo que te está retratando la película es el día a día de Rudolf y su familia, que ellos tienen una casa afuera del campo de concentración de Auschwitz. Y la película es súper, súper, súper anodina. O sea, sí, es una película que si uno dice no pasa nada a lo largo de la película, sería una gran forma de escribirla. O sea, sí, no esperes a que pase algo porque básicamente es cotidiano. O sea, Sí. esta película está jugando en el terreno no del cine lento, sino del cine lentísimo, así, o sea, es el camello contra la tortuga, ¿no? O sea, no está en el terreno de Jan Dillman, por ejemplo. O sea, es una película muy cotidiana. Sin embargo, creo que ya desde aquí, creo que expuso un poco lo fascinante que hay detrás de ella, ¿no? O sea, Ujú. similar a lo que es Under the Skin, Bajo la piel, es una película que de repente se preocupa mucho por ser cine verité, o sea, cine que retrata la realidad y que busca ser muy realista. De pronto no un cine que esté maquillado, sino un cine que parezca más que estamos viendo como un extracto de vida, ¿no? Y la verdad es que si bien ver esta película no es exactamente como, qué divertidos, desde no te expreso un gran rato, la verdad sí, es una película que requiere mucha paciencia. O sea, sí creo que es muy interesante ver el tratamiento que tiene Glazer por lo que son los entornos Ujú. y por lo que es la realidad misma y lo que yo mencionaba hace ratito con May December, ¿no? Lo que es la entrega de los técnicos y los intérpretes para recrear lo que es el entorno nazi sin tapujos, ¿no? O sea, aquí no estamos nuevamente en el terreno de Jojo Rabbit de, ay, sí, estamos interpretando a los malos, pero te lo declaramos que somos los malos. O sea, que aquí está más desdibujada esa línea. Sí. Se ha llegado a decir que esto es una especie de radiografía del mal, lo cual sería bueno debatir. Pero yo creo que sí es una película que parte de ser una experiencia muy alienígena. Y es ahí Ujú. donde nuevamente hay ecos debajo la piel, ¿no? O sea, es una gente que está diciendo, vamos a recrear un entorno que ni de broma se podría volver a hacer hoy en día, al menos de esta manera, al menos como lo fueron los nazis, ¿no? Ya si en Ujú. unos años hay un cineasta que dice, vamos a recrear a los cuarteles de Israel mientras masacran a, a los palestinos, pues bueno, sería más o menos una onda igual de escandalosa, ¿no? Igual de delicada. Ujú. Entonces, pues así lo dejo. La verdad, la película eh, creo que se tiene que dejar respirar. O sea, si yo apenas la vi ayer Sí. y ayer salí muy abrumado, sí salí así como de... "Oh", pero ahorita que la estoy pensando, sí digo, ok, 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 o sea, sigue esta línea de Jonathan Glazer de ser un performance y creo que como Ujú. performance la verdad está muy, muy, muy interesante. Pero no sé a ti qué te haya parecido, Luis. Pues estoy en lo mismo, o sea, creo que, o sea, sí, es de las películas que más he hablado, ¿no? Desde el año pasado, o sea, desde Cannes, está mucho en de que qué se trata, de qué es de qué es, de qué habla, ¿no? Y obviamente ya tenía como mucha expectativa, o sea, pues tenía muchas ganas de verla. Y como dices, o sea, yo salí abrumadísimo, ¿no? Sin entender del todo lo que había pasado en la película. Y no sé, o sea, creo que es muy cierto esta parte que dices de que pues es que Jonathan Glazer es un artista, ¿no? O sea, en general es un artista, no solo un cineasta. Y estuve pensando mucho en que así como esta película de Manifesto, de Kate Blanchett, de Julian Roosevelt,
Ujú. que era una exposición, ¿no? Y que después ya juntó todo el material y hizo una película. Yo sentí que se podía hacer al revés, ¿no? Con Zona de Interés, ¿no? O sea, es una película, pero si la desmenuzas, si la pones en una exposición, creo que seguiría siendo una exposición muy interesante, ¿no? Y, y, o sea, por eso ni siquiera es como desde el tema, ¿no? O sea, desde su ejecución, su realización es una película muy poco usual. O sea, como dices, incluso para los estándares del cine alternativo, o sea, es una película muy inusual. Toda esta cuestión que está filmada desde cámaras puestas en varios puntos de la casa en la que filman, que los actores, o sea, prácticamente solo estaban existiendo ahí, ¿no? O sea, no era como, no era una filmación típica de un set de cine, o sea, era un performance, ¿no? Que grabaron a escondidas, digamos, se puede decir. Y, o sea, ¿cómo haces eso? No tengo idea, pero, o sea, el resultado que da es súper interesante, ¿no? O sea, poder ver a estos personajes tan de cerca y tan distanciado a la vez, o sea, es no sé, sí, es toda una experiencia, ¿no? Y es algo que al menos siento yo nunca he visto, o sea, nunca me ha dado no podía señalar que he visto tal cosa. Eh, o sea, es una película, pues sí, como dices, es prácticamente alienígena lo que está pasando aquí, o sea, lo estamos viendo desde esa perspectiva y justamente pensando en eso, creo que a mí es como lo que me dejó un poco la película. O sea, creo que se ha hablado, como dices, o sea, que sí es una radiografía del mal, que sí es de la banalización del mal, que es como que nada más es la película para hacerte imaginar lo que pasa a lo lejos de estos personajes. O sea, yo digo, sí, o sea, sí está todo eso, o sea, claramente ahí está, pero siento que no es como el punto final, siento que es como quedarse un poco por debajo de todo lo que implica, ¿no? O sea, eh, creo que a mí al final lo que me hace sentir es como que tú puedes decir de que, pues yo no soy nazi, ¿no? O sea, yo no haría algo como esto, Ajá. yo no ignoraría a gente sufriendo, pues por yo tener una vida cómoda. Y luego fue Ajá. como de, ¿a poco no? ¿A poco, ¿a poco no hago eso? O sea, no es básicamente lo que hago día a día. Y o sea, ese pensamiento me dejó como de, uy, verga, o sea, es muy pesado, ¿no? O sea, y justamente creo que es algo que viene muy hacia el final de la película. Esta escena final que me pareció una cosa maravillosa, que no me gustaría spoilearlo mucho, no entrar a detalles, pero que hay como, digamos, una visión hacia lo que es el futuro de Auschwitz y pues es como de que, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo vemos este lugar? Pues es un museo. ¿Y qué? O sea, ¿qué reflexión hay de eso, no? O sea, pues son cosas que a mí más allá de todo eso que se habla, ¿no? Que la banalización del mal, no sé qué, a mí me dejó con una frialdad de, pues, decir, o sea, ¿quiénes somos, no? O sea, para decir, que no ignoramos, pues, todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que lo interesante de eso es que ahora sí que juega mucho tu propio conocimiento y tu propia imaginación a esta película, ¿no? O sea, creo que algo que se me hace muy importante es que tú tienes que traer conocimiento de lo que pasaba en los campos de concentración para poder entender lo que estás escuchando, ¿no? Y Sí. si no lo traes, pues podrás imaginártelo, pero no del todo, ¿no? No, pues sí, o sea, tendrás que hacer las imágenes en tu cabeza a partir del sonido. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es parte de esa reflexión, o sea, de que si sabes mucho del holocausto, o sea, pues ¿por qué lo ves así como cosa del pasado, ¿no? Como cosa de que ya pasó.
Y si no sabes, ¿cómo que no sabes? Pero, o sea, es algo que se debería enseñar eh, en las escuelas todo el tiempo, o sea, súper Y se enseña. importante. Y se enseña, ¿no? Pero, o Sí, sí. sea, si no lo sabes siendo adulto, porque obviamente esta película no puede entrar niños, si no lo sabes, no manches, o sea, ¿qué Que pasó sería ahí, no? interesante, ¿eh? Si yo fuera maestro de secundaria, Ah, sí sí, la no, dejaría de tarea. sí, eso sí. Sí, ahorita del cine creo que no te dejan pasar, pero, o sea, ya después sí se podría hacer como un buen ejercicio. Pero bueno, o sea, creo que esta película, o sea, es para pegarte, ¿no? Es para hacer mucha reflexión y no sé, o sea, veo que mucho del ataque es de que no te enseña de tal cosa, no te enseña de los nazis, no te enseña de los judíos. O sea, ¿para qué quieres que la película te enseñe, no? O sea, no está aquí para eso, está aquí para hacerte sentir. Y a mí se me dejó con unos sentimientos muy, no sé, fatalistas hasta eso. Y yo no sé, no puedo asegurar que esa sea la intención, pero creo que eso es lo que hace pues, una buena película, ¿no? Se te deja con más de lo que ves en sí en la pantalla, ¿no? Totalmente. Creo que acabas de dar en el clavo en un par de temas que me acaban de potenciar la película. Empezando por esta cuestión de la meditación de cómo esto no quedó atrás, ¿no? Sino que en realidad es algo que sigue pasando y creo que esa lo hace más fascinante, ¿no? No es de estas Ujú. películas como Jojo Rabbit, perdón que la ataque tanto, pero creo que cabe la comparación, que dice, bueno, pues esto ya pasó y nosotros nos podemos reír de Sí. eso, sino que dice, a ver, hagamos una radiografía de a lo mejor de algo que sigue pasando, ¿no? Y es Ujú. correcto, siguen existiendo la zona de Sí. interés, ¿no? O sea, si uno va al aeropuerto de la Ciudad de México, es muy marcado lo que se vive dentro del aeropuerto y en la colonia que está fuera Ujú. de ese lugar. Lo mismo pasa con Santa Fe. O sea, Sí. es un ecosistema muy interesante porque tal cual están los edificios donde vive gente muy adinerada y al ladito están los barrios pobres, ¿no? Que no es por nada, pero, o sea, en el cine mexicano se han hecho dos películas, a mi gusto, muy interesantes como de esto, que no las estoy tocando por nada, sino por dos cineastas que quiero mencionar ahorita. Pero una es La Zona de Rodrigo Pla y otra es Ujú. Nuevo Orden de Michel Franco, Ujú. que son películas que te dicen, a ver, existen estos dos mundos y están separados, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente en México uno entra a otro, ¿no? Y Ujú. creo que son meditaciones, la verdad, muy interesantes. Entonces creo que, o sea, como primera punta de zona de interés, o sea, sí me interesa mucho esto que tú dices de que, pues eso, ¿no? O sea, si en realidad es algo que se vive en el día a día, más, o sea, no sé cómo se diga en otros países, pero en México está muy marcado, o sea, Sí, es marcadísimo. sí hay estos lugares que son de una forma, pero los rodea otro contexto que es muy distinto y vivimos ignorándolo. Entonces, creo que de entrada ahí Jonathan Glazer sí ha hecho un ejercicio más interesante. Ah, cabrón. Ha hecho un ejercicio más interesante como de empatía humana, ¿no? El Sí. decir, en serio estamos muy alejados de esto que está pasando, más porque yo una controversia que quería traer ahorita era esto, ¿no? O sea, esta cuestión de todas estas películas que se hacen del holocausto, cuando, Ujú. como yo mencioné hace en mi última intervención, pues ahorita está pasando lo de Israel que está pues atacando muy severamente a Palestina y a Gaza. Sí. Eh, y de repente es como de, ¿será que este tipo de películas están tratando de desviarnos de esto que está pasando hoy en día? Yo creo que hay unas que sí, pero zona de interés sí es un ejercicio que tiene por lo menos una reflexión más interesante al respecto, no Sí. solo ver a las víctimas de ese entonces, sino el cómo esto sigue ocurriendo hoy en día. Y es que, como bien dices, no solo es una meditación del mal, sino es una meditación de cómo se vive durante un conflicto, tal vez. Sí. Por ejemplo, hay un par de discusiones que son muy interesantes, ¿no? Una donde de repente la madre de la protagonista, bueno, de esta mujer que interpreta a Sandra Hüller, le Sí. dice, ah, igual y mi vecina está allá, Sí. lástima que no me quedé con su casa, ¿no? Ujú. Y es muy interesante ese diálogo porque es como de, claro, o sea, es en los conflictos cuando la gente aprovecha para hacer eso.
Sí, cuando es como de, pues o sea, si ya nadie está cuidando esto, pues lo voy a tomar. Porque sí, o sea, ese es el chiste de las guerras y de los conflictos. Es decir, hay unas personas que se ven profundamente afectadas, pero hay otras que se ven profundamente beneficiadas. Eh, y también está esta parte, pues donde están hablando de los protagonistas, Rudolf y su esposa, sobre qué va a pasar cuando ujú, acabe la guerra, ¿no? Y es como, pues eso, ¿no? O sea, les preocupa que se acabe la guerra, porque sí, ellos, a raíz del nazismo, pues se han visto pues bastante beneficiados, ¿no? Y es nuevamente esto que tú decías, ¿no? Lo que tenemos que ignorar para tener lo que para tenemos, vivir. ¿no? Ujú. Ahora sí que todos odiamos el capitalismo, pero si mañana desaparece, ¿qué se perdería con él, no? Entonces, Sí, exacto. sí creo que hay unos puntos ahí muy interesantes sobre las reflexiones que hace esta película. Que sí, o sea, no necesariamente como que esto sea un hilo negro. O sea, Ujú, por ejemplo, esta forma de grabar muy abierta, muy alejada, yo lo he dicho en otros capítulos, pero que se le llama apático ujú. o gélido. Lo tiene Ulrich Seidel, lo tiene Haneke, que también ellos hacen Ah, claro. radiografías, ellos sí hacen radiografías de lo perverso, ¿no? Tan solo las últimas películas de Ulrich Seidel, que son de dos hermanos, uno que es abusador de mujeres y el otro que es un pederasta, y el Uf, cine de Michael Haneke que va directamente a personajes profundamente trastornados, ¿no? Y también en esta línea de películas existe una llamada Michael del 2011 que es el día a día igual de un pedófilo, pero de nunca se le ve ejercer la pedofilia, ¿no? Sin embargo, Glazer pues lo hace con otro tipo de rigor ujú. que pues, lo termina haciendo pues, una película bastante particular, que muy interesante que esté en el Oscar, ¿no? O sea, Ya, eso sí, eh, de era esas, así una sorpresa, o sea, cómo llegó tan lejos, o sea, no tengo idea, pero qué bueno que sí. pues mira, o sea, es un poco lo que ya dije, o sea, si esta película se hubiera hecho de otro contexto, igual y no lo hubieran nominado. Pero yo creo que como la hizo del Holocausto, como que ahí está el elemento oscareable. Sí, Pero en su formato, es una película cero oscareable. O sea, sí, claro. es de esas Sí, veces que dices, ¿cómo suena de interés si el árbol de la vida estuvieron nominadas al Oscar? Entonces es como de, esa no es tu familia, pero bueno, qué bueno que este fue el año, que reitero, uno de los mejores años que ha tenido el Oscar hasta ahorita, donde se ha hecho esto. Sí, sí, una película donde es muy importante el uso del fuera del campo, por lo mismo que tú dices. Sí hay que tener cierto conocimiento de lo que se está viendo y escuchando. Y, o sea, la película adquiere mayor dimensión entendiendo quiénes son estas personas, qué es lo que hacían, por qué de repente en una escena están lavando una bota que tiene sangre. O sea, ujú, es una película que se alimenta del contexto que uno ya trae, ¿no? Y, o sí, sea, esto que tú dices de colocar las cámaras alrededor y donde los actores son casi que mera utilería, muy interesante, ¿no? Aquí sale Sandra Hüller. O sea, sí, exacto. comparemos su interpretación aquí con la que tiene en Anatomía de una caída. O sea, sí. Nada que ver, ¿no? En una es un modelo aquí y en otra es la película. O sea, sí, Sí, es emoción pura. exacto. Entonces, están muy interesantes todos tus puntos. Sí, o sea, creo que, o sea, como digo, o sea, creo que la película va mucho más, ¿no? De lo que parece que está en pantalla, o sea, como que no, son cosas que no se suelen, no sé, no se suelen hacer ese tipo de reflexiones, o al menos que sean como esto, ¿no? O sea, que sea, que seas tú quien, quien lo hace, ¿no? Quien hace la reflexión, no la película en sí. Eso es algo que yo siento que recientemente, o no sé, a lo mejor siempre ha pasado, que la gente espera, ¿no? Que la película te dé un, un argumento final, un punto final. Pasa con esta, yo vi que pasó mucho con Poor Things, o sea, que no son películas que te dicen, ah, sí, esto es lo que deberías de pensar al final, ¿no? O sea, y la gente se queda como que, pues eso qué, ¿no? O sea, que se quedó corto, no dijo nada, no exploró nada. Y es que, güey, pues más bien, o sea, tú qué sacaste de lo que te preguntaste a partir de verla, ¿no? Y, y eso es como también, pues,
lo que decía, ¿no? O sea, es cosa de tener que reflexionar de este tipo de situaciones y por qué siguen pasando exactamente, ¿no? Y ahora sí que ahí sí no sé qué postura tenga Jonathan Glazer acerca del genocidio en Palestina, pero se me hizo si no es que coincidencia, muy, muy acertado, ¿no? Porque sí, como dices, o sea, justamente lo mismo es hay pedazos de Israel o más bien de Palestina que están habitados por israelíes y a un lado puedes tener una familia palestina que está viviendo en miseria, ¿no? Ujú. Y es lo que se dice, ¿no? O sea, en 20 años van a hacer películas de esto, diciendo como que, qué horrible fue y no sé qué. Pero es como, pero ahorita, ¿qué están diciendo, no? Ahorita, ¿qué estás haciendo al respecto? Y ahí está para mí la cuestión, ¿no? O sea, creo que es interesante ver una película que sí te lleva al pasado para hacerte pensar del presente, ¿no? Y como dices esto de que Jojo Rabbit, películas así, o sea, te dicen como que qué bueno que esto ya pasó, qué bueno que ya fue, qué bueno que esto ya no se volvió a repetir, o sea, absolutamente no volvió a pasar en ningún país, en ningún momento de la historia, o sea, esto no, nada más le pasó a los judíos y ya, ¿no? Que, o sea, no es por entrar a esas teorías antisemitas, pero sí hay como esa intención ahí de varios cineastas, como de que nada más entrar a ese tema y nunca volver a entrar a otro, en cuanto a genocidios, eh, porque, por ejemplo, ahí tenemos La Llorona, ¿no? De Ujú. ¿cómo se llama este cineasta? Jairo Bustamante, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, te habla de un genocidio del que no, ¿cuándo en el cine vas a ver algo de eso, no? Y se me hizo bien curioso ahorita que creo que fue ayer o antier que Steven Spielberg dijo que La Zona de Interés es la mejor película del Holocausto desde su propia Schindler's List. Y es como de que, güey, o sea, justo de eso me hace pensar, ¿no? O sea, no hay esa reflexión en muchas personas, de pensar qué más está diciendo la película, ¿no? O sea, porque yo creo que justamente decir como que, sí, la gran película del Holocausto es como me queda corto ese análisis, pues sí, me queda muy superficial de todo lo que está tratando de exponer este Glazer, que digo otra vez, o sea, ni siquiera sé si lo está haciendo intencionalmente o no. A mí me llegó así y así se hacen las grandes películas, en mi opinión, ¿no? Las que te hacen a ti llegar a otro punto. O sea, y está perfecto que haya llegado al Oscar, o sea, no sé, ahora sí que también no tengo idea de qué piense cada uno de los miembros de la academia, Sí. no sé qué les hizo pensar, no sé qué reflexionaron ellos, no sé qué vieron que dijeron, órale, sí, sí es película para esto. Digo, qué bueno que está. Pero sí, sí me resulta extraño, ¿no? O sea, pues sí, o sea, cómo llegó ahí. Ahora sí que no voy a dudar de A24 porque pues sí le han metido su varo a sus campañas del Oscar y les ha salido muy bien. Claro. Eh, pero sí, o sea, sí me pregunto, o sea, ¿qué tanto sí está sacando la gente de esta película, ¿no? O sea, sí me gustaría como, o sea, incluso hasta que mencionamos esto de que se podía hacer como un ejercicio para la escuela, eh, justo eso, ¿no? Creo que al final sí, sí es una película muy, muy reflexiva a un nivel muy personal, o sea, que tú sacas lo que entiendas y creo que, o sea, no es como que se tengan que dejar de hacer ya películas del Holocausto porque también es un tema muy debatido, o sea, en el sentido de que, o sea, qué se debe mostrar, qué no se debe mostrar, o sea, este comentario muy famoso de Michael Haneke justamente sobre Schindler's List, o sea que pues, por qué Spielberg lo trata con suspense, o sea, de por qué lo muestra de tal manera, bla, bla, bla. Y sí, creo que no hay intención de Jonathan Glazer como decir como esta es la película definitiva del Holocausto, pero a mí sí me haría dudar de quien vuelve a intentar hacer una. O sea, yo sí diría como de que No sé, realmente qué unos vas a meses. decir. No sé. Sí, el próximo año va a haber otra, o sea,
de por sí creo que ya ahí viene una de Anthony Hopkins, de justamente una Es que todos situación los igual, años ¿no? hay. Sí, es todos los años hay, o sea, de nuevo, o sea, no es conspiración antisemita, pero, o sea, para Es mí que sí no, hay, no es conspiración, sí es la hay realidad. O sea, es la realidad, o sea, siempre hay, y es justamente eso, ¿no? Siempre es más de el cómo cine esto lo ya hace el pasó, poder hegemónico, hay que recordar eso. exacto, o sea, es de que esto ya pasó y no te preocupes por lo de ahorita, ¿no? Pero qué bueno está Top Gun Ok. Maverick, por cierto. Qué bueno. Exacto. Qué bueno. Qué buena está mi propaganda militar gringa. Pues la verdad sí, o sea, y hablando justamente de Qué bueno ignorar, está Oppenheimer. o sea, hablando de qué bueno está ignorar los males, o sea, vamos a ver luego ese tipo de películas que pues claramente son, ¿cómo se dice? Panfletos de reclutamiento militar y te la pasas poca madre, ¿no? Y puedes dejar eso otro a un lado y decir como, no, pues yo me la pasé súper bien y ya, pero digo, ¿qué estás dejando a un lado, no? Y pues eso, o sea, es de las tantas cosas, ¿no? Que siento que hay en la zona de interés, o sea, es algo muy, muy cruel, o sea, creo que la película es cruel con todo, con lo que nos dice, con el público, o sea, no nos trata de una forma para nada amable, o sea, desde el inicio, desde la música, ya te estoy metiendo en un ambiente que es muy desagradable, muy tenso, y no te suelta hasta que se acaban los créditos. O sea, quien se haya podido salir en los créditos, para mí es como que, pues qué valiente, porque yo, o sea, yo sí me quedé ahí frío por esos como 5 minutos, que es como una pieza ahí como muy aguda, al menos como lo recuerdo, o sea, casi casi pues emulando gritos, ¿no? Y, o sea, Ujú. Como si cómo, entraras a un vacío. ándale, o sea, cómo te sales de eso, ¿no? O sea, qué valiente. Así empieza y Así, termina. exacto. Como que, como si tú estuvieras entrando en el vacío y te quedaras en él. Sí, Sí está sí, muy cabrón. exactamente, o sea, híjole. Y pues sí, o sea, al mismo punto, ¿no? Al final para mí. O sea, esto no es para hablar del pasado, esto es para hablar del presente y hay muchísimo del presente del que sigue hablando y que pues sí, no nos dejemos llevar cuando en 20 años digan, "Ah, no puede ser, ¿cómo pasó esto delante de nuestros ojos y no nos dimos cuenta?" Y es como, güey, o sea, lo ignoraste, nada más. Pues sí, creo que son, ahora sí que, palabras fuertes. Pero sí, sin duda alguna, pues creo que es una película que vale mucho la pena debatir por lo mismo, ¿no? O sea, creo que es una película que es objetiva en cierta Sí, medida. Igual y en el final no tanto, pero en el resto de la película sí es una película muy objetiva, muy fría, sí. muy distanciada. Y cada quien va a sacar algo de eso y pues hay que hablarlo y obviamente ahí se va a exponer lo que cada uno piensa. No, no siempre vas a estar de acuerdo con lo que piensa el de al lado, pero creo que es lo importante de hacer ejercicios de debate y de eso, de ser francos, ¿no? O sea, sí, Sí, no todas las películas están hechas para aplaudirse y decir, ay, qué importante es, bravo. O sea, sí. exacto. Justo creo que esta película en ese sentido, pues sí, tiene ese gesto descarado, ¿no? O sea, como decir, yo te lo muestro y ahí te lo Ujú, dejo. exactamente. Quisiera darle, o sea, ahorita que tú mencionas a Spielberg, me gustaría ver el comentario, bien, para ver todo lo que dice, pero yo Ajá. quisiera darle crédito a lo que él dijo, pensando, que obviamente creo que no va a ser así, pero pensando en que hizo un ejercicio de comparación diciendo, ah, claro, es que mi película, La lista de Schindler, es puro melodrama y puro inclinación hacia un punto de vista, ¿no? Ujú. Y la zona de interés es lo contrario, pero Hay que buscarle. A yo ver creo qué que dijo no, bien. yo sí creo que va más para el otro lado, como de, claro, importantísimo documento del Holocausto. Creo que sí va por ahí, tristemente. Es Spielberg. O sea, el tipo es súper pro Israel. Sí, Que sí, ahorita que estábamos sí, hablando de toda esta, de lo de la hegemonía del cine, mucho Hollywood es pro Israel, entonces, sí, no, o sea, sí, hay que entender eso. Y como tú dices, vivimos en esta sociedad donde se tienen que ignorar muchas cosas para para estar aquí. sobrellevarla, o no sé cómo decirlo de Ujú, otra manera, pero pues sí. exactamente. Entonces, pues Ahí nada, está. ahí está. Vela a ver al cine,
porque yo creo Sí, que en casa se va a ver muy distinto. sí, no es lo mismo. Y hazte tu opinión. Yo creo que es un... Y creo que así como decíamos de irla a ver en secundaria, ver en conjunto con la lista de Schindler. No porque yo creo que una sea mejor que otra, porque de hecho la lista de Schindler me parece muy buena película, pero Ujú, sí como de dos perspectivas del cine un tanto distintas. Entonces, pues nada, exactamente. Y así pues me ya. despido. Nos vemos Yo para Duna tenía. parte 2. Uy, sí, cierto, ya viene. No, yo iba a decir algo, pero Es completamente broma, se lo decía. se me borró de la mente, entonces no sé si valga la pena quedarme pensando en qué iba a decir, pero si no, pues ya, o sea, nada más decir que, pues sí, o sea, este, esto es cine, esto es romper las barreras del cine y, o sea, darnos algo que creo que se va a sostener por mucho tiempo, esperemos. Y pues ya nada, o sea, qué grandeza la de Jonathan Glazer. Nos vemos en 2033 a ver qué otra cosa hace. Sí, Pero pues sí, o sea, hay mucho en qué pensarle con esto, ¿no? Y pues ya, ahora sí que con eso nos despedimos y nos vemos a la próxima. hasta la próxima, amigues.